Palabra. Es momento que vos puedas conocer, saber más de lo que pasa en el oeste, nuestras calles con alma de pueblo, saber más sobre las políticas públicas ahí donde vivís. Por eso, entrevistas en Atardeceres. Bueno, un gran momento tenemos en Atardeceres. Vamos a charlar un ratito, la hemos llamado. Ella es Sandra, es la directora de la Comisión Provincial por la Memoria. Sandra, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos aquí en FM en Tránsito. Muy importante porque queríamos charlar un poquito para que le cuentes a la gente que nos escucha aquí de Zona Oeste y diferentes lugares del país, ¿en qué cuestiones hoy está trabajando la Comisión Provincial por la Memoria en estos tiempos? ¿De qué se está ocupando? Porque la agenda de derechos humanos es muy amplia, nos pasan muchas cosas, ¿no? No, sí, por supuesto, la agenda de derechos es muy amplia y, bueno, en particular nosotros como comisión trabajamos en dos grandes líneas, ¿no? Una que tiene que ver con los procesos de construcción de la memoria, en todo lo que tiene que ver con lo vinculado con la dictadura militar y con la memoria en general de las violaciones a los derechos humanos como forma de construcción también del presente, ¿no? Y en ese punto también es que desplegamos una serie de políticas vinculadas con velar por los derechos humanos hoy, ¿no? Con las vulneraciones de derechos que están padeciendo en este momento las personas, digo, no disociamos, o sea, esto de los derechos humanos del presente y los derechos humanos del pasado. Los derechos humanos son todo y las políticas de memoria se inscriben. Y bueno, estamos trabajando. Bueno, nosotros hemos sido reconocidos como mecanismo de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, así que bueno, desde hace más de 20 años que desplegamos un trabajo muy intenso vinculado con los lugares de encierro, con el monitoreo de las políticas de seguridad, y bueno, y eso es algo que nos atraviesa en nuestro cotidiano, digamos, es decir, lo que pasa en los territorios, lo que pasa con la policía, lo que pasa en las cárceles, lo que pasa en las comisarías, lo que pasa en los centros cerrados para jóvenes, lo que pasa en los manicomios, digamos, todo lo que nosotros consideramos que están las personas más vulnerables, aunque para la sociedad son absolutamente invisibilizados, digamos, y no reconocidos como víctimas. En estos lugares están las personas más vulnerables de la sociedad y que las atraviesan múltiples violencias y violaciones de derechos, ¿no? Entonces, bueno, es cómo se articula el pasado, la memoria, lo que pasó en la dictadura, no las lecciones que tenemos de ese pasado con nuestro presente. Ese es un poco el núcleo central de nuestro trabajo, y el sentido de nuestro trabajo, ¿no? Bien, está clarísimo. Uno de los programas, proyectos con el cual yo identifico más y he participado y como adulto he acompañado a jóvenes, tiene que ver con Jóvenes y Memoria, Sandra, que este año está cumpliendo 20 años también, ¿no? 20 años cumplimos con Jóvenes y Memoria, y que de alguna manera el programa expresa esto que te decía, ¿no? Cómo incorporamos a las nuevas generaciones en los procesos de memoria, en el rescate de ese pasado, en la significación del pasado, pero muy atravesado por la agenda del presente, ¿no? Porque son las nuevas generaciones, incluso cuando le preguntan al pasado, le preguntan en clave generacional. Sí. Aparece el pasado como algo significativo para sus propias trayectorias vitales. Así que sí, el programa cumple 20 años, estamos celebrando los 20 años, aunque el contexto no es lo más propicio para las celebraciones. Así que bueno, el programa, para quienes están escuchando, bueno, se trata de proponerle a que se constituyan grupos de jóvenes, de estudiantes secundarios o que trabajan en organizaciones sociales y políticas y culturales, a que se hagan preguntas sobre el pasado reciente, sobre los derechos humanos, sobre lo que pasa y lo que pasó en sus comunidades, y a partir de esas preguntas elaboren un proyecto de investigación, de indagación sobre su comunidad, sobre la historia de su comunidad, sobre la realidad de su comunidad en perspectiva de derechos humanos. Y bueno, después de un año de trabajo, donde entrevistan a personas, donde van a archivos, investigan, se hacen preguntas, terminan generando un proyecto para contar lo que investigaron, lo que descubrieron, lo que pensaron, y esto se comparte. Puede ser un video, puede ser una obra de teatro, un libro, una página web, una canción, la forma que elijan para contarlo, un mural, una intervención
urbana, una intervención artística. Y después, bueno, nos juntamos, salvo el año pasado que la pandemia no nos permitió hacerlo presencial, pero lo hicimos virtual, nos juntamos todos en Chapalmalal y compartimos, ¿no? Las distintas producciones, y se va armando como una especie de gran rompecabezas, donde el pasado se junta con el presente, donde las historias de las comunidades rurales se juntan con las historias de los grandes conglomerados urbanos de nuestra provincia, donde los pibes de diferentes sectores sociales y con distintas perspectivas también para pensar la vida y la sociedad se juntan a compartir y a pensar la realidad en una trama más densa que incluye el pasado dentro de esa trama, digamos. Entonces es como la posibilidad de historizarse, de pensar por qué llegamos hasta acá, quiénes somos, cómo estamos constituidos, a pesar de que los pibes tienen edades que no han sido atravesados de manera directa por esos pasados, pero sin duda tienen que ver con ellos. Te doy un ejemplo, Sandra, de algunas temáticas que hoy pueden trabajar los jóvenes. Por ahí, por ejemplo, el grooming, ¿se puede trabajar? Sí, siempre lo pensamos en perspectiva de derechos humanos, digamos. Esto quiere decir que lo tenemos que pensar como una problemática social, ¿no? Como una problemática social y de alguna manera también la intermediación del Estado también en esa problemática. No pensarlo en términos individuales, ¿no? No pensarlo en términos de las personas, de la mala o buena gente, de la mala o las buenas conductas, digamos, ¿no? Siempre cualquier tema, ¿no? Incluso el grooming, pensarlo desde esta perspectiva más social. Bueno, en este caso, cómo se constituyen los estereotipos sociales, qué es lo que uno reproduce, qué violencia reproduce en con determinadas conductas, etcétera. Pero no tanto apelando a cuestiones individuales de los sujetos, como responsabilizando solo a los sujetos, sino siempre tratando de tomar una perspectiva que lo pueda pensar como problema social, ¿no? Bien. Sí, y otro de los temas que estuve viendo es que, por ejemplo, se puede trabajar, y los jóvenes están también empezando a trabajar muchísimo lo que tiene que ver con las diversidades sexuales y de género, ¿no? Eso también está dentro de los ejes para trabajar en el programa. Sí, claro, porque además esos ejes se van construyendo a medida que pasan los años, porque son las propuestas que van trayendo las nuevas generaciones, digamos. Por ejemplo, el tema género, tal cual está pensado hoy, desde las disidencias, desde la cuestión de pensar el cuerpo, del cuestionamiento a las formas del cuerpo y a las estéticas hegemónicas, ¿no? Esas cuestiones, por ejemplo, hace 15 años atrás no tenían la presencia que tienen hoy, sin ninguna duda, digamos. El tema género y disidencias ha sido un tema que ingresó en los últimos años como una problemática emergente también, y que, bueno, el programa Jóvenes de Memoria es como una esponja que absorbe todo eso que va pasando en la sociedad, y los pibes lo van tomando, lo van viendo, y el programa es un espacio donde se puede pensar un poco, digamos, ¿no? Sí. Y discutir, sobre todo, ¿no? Sin duda, sin duda. Te llevo a los 30.000 desaparecidos, desaparecidas en la última dictadura militar en la Argentina, y te llevo a 4 años, o por ahí hoy también, algunas personas públicas, políticos, políticas, y más hace 4 años atrás más o menos, el negacionismo, ¿no? Me gustaría, porque que no son 30.000, que esto que el otro, y me gustaría, en una voz como la tuya, en una trayectoria y un camino de la lucha que tenés vos, Sandra, poder hacer una reflexión sobre el negacionismo, por ejemplo. Sí, bueno, el negacionismo ha sido siempre, tanto en el nazismo, desde el genocidio armenio por el Estado turco, que todavía sigue negándolo, todavía sigue habiendo negacionismo, ¿no? Ha sido como el primer discurso de los perpetradores, ¿no? Es el negar el crimen. O sea, el negacionismo es el discurso de los perpetradores. En nuestro país la dictadura fue el que desplegó, ¿no? Al principio, cuando la desaparición forzada es en sí mismo como crimen negacionista, ¿no? Oculta el crimen, oculta
ocultando el cuerpo, haciendo desaparecer los cuerpos. La desaparición forzada como dispositivo simbólico es básicamente la negación del crimen. No están, como decían Videla, son una entidad, no existen, no están ni vivos ni muertos. Bueno, esa es la expresión bien radical. O sea, el negacionismo es la expresión de el discurso del perpetrador, ¿no? Que mata, asesina, desaparece, tortura y niega. Y culpa a la víctima. Y bueno, en algo andarían, los mataron las propias organizaciones, están clandestinos, murieron en combate, no, como decía la dictadura, están en el exterior. Y bueno, y esos discursos, o sea, no es que el discurso de la dictadura se fue con la dictadura, o sea, el discurso de la dictadura sigue estando, ¿no? Sigue reproduciéndose. Es un discurso minoritario, eso sí hay que decirlo, porque bueno, el trabajo que ha hecho la sociedad argentina de elaboración de esa experiencia en la transición a la democracia, ¿no? Con los juicios de las juntas, el informe Nunca Más y todo lo que hizo después, con todos los juicios de lesa humanidad, digamos, el negacionismo tiene muy pocas posibilidades de ser asumido como un discurso masivo, oficial y reconocido, porque ya se probó, digamos, ya está probado, o sea, lo probó la justicia, lo prueba en cada sentencia, lo probó el informe Nunca Más, el juicio de la Junta. Digo, la Comisión Interamericana cuando vino en el 79, digo, es imposible el negacionismo, pero el negacionismo vuelve, como vuelve el negacionismo del nazismo, ¿no? Y se inscribe en las nuevas narrativas sobre la sociedad, que es la emergencia de estas derechas, que encuentran en el negacionismo, ¿no? Así como decíamos, este trabajo pasado-presente, bueno, no solo nosotros los que defendemos los derechos humanos, trabajamos significativamente con el pasado y decimos, bueno, el pasado tiene lecciones para darnos, entonces, ¿por qué? ¿No? Y afianzarnos en la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos. Bueno, quienes están en desacuerdo con esta perspectiva también hacen un uso del pasado. Entonces dicen, bueno, estos son los subversivos de antes, estos son los terroristas, estos llevaron al país al desastre. Bueno, o sea, no es un discurso sobre el pasado el negacionismo, es un discurso sobre el presente, o sea, que encuentra en el pasado formas, ¿no? Unas formas o sentidos para también disputar en el presente. Por eso emergieron con tanta fuerza durante el periodo del macrismo, que el macrismo además expresaba en términos materiales del proyecto económico, etcétera, etcétera, y sobre los sectores dominantes sobre los que se asentaba sin ningún tapujo, porque eran los sectores empresariales gobernando. Tuvo mayor habilitación política, digamos, ¿no? Pero no es que de repente creció el negacionismo. Mucha gente se convenció que lo que había pasado no era tan así, sino que lo que mucha gente pensaba y no lo podía decir en el espacio público porque iba a ser condenado, porque cada vez que, sabemos lo que pasa en este país, cada vez que alguien defiende la dictadura militar, se arma un escándalo. Se arma un escándalo, salen todo el mundo a contestar, esto, el Liti hace poquito dijo cosas, se arma un escándalo, siempre se arma un escándalo. Entonces cuesta más que tome espacio público, que tome el espacio público, que se arma un escándalo. Lo que pasó durante el macrismo es que no se armaba tanto escándalo, lo repetían los medios de comunicación, iban los hijos de los represores a los medios de comunicación y reclamaban porque no se reconocían las víctimas del terrorismo, y empezaron a habilitarse esas voces que ahora han dejado el espacio público como el que tuvieron. Es decir, hubo una cierta habilitación de los medios de comunicación y también desde la correlación de fuerza de quienes gobernaban, digamos, que permitió que el negacionismo emergiera públicamente, se expresara, pero estaba ahí solapado, era como una especie de memoria subterránea que estaba ahí agazapada y que uno lo podía escuchar en determinados lugares, incluso en una escuela, en una sala de profesores, que algún profesor decía, ay, ustedes, que qué sé yo, que hacen política con la dictadura, porque no fue tan así, porque solo cuentan una campana, ¿no? No es que ese discurso no estaba, estaba inhabilitado, no podía tomar estado público en un acto. También pasó durante el macrismo que los casos que hubo, incluso una docente en Ciudad de Buenos Aires, una directora que no sé qué, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero que fue por ese lado, digamos, defender la dictadura, fue desplazada de su cargo. O sea que en la cuestión de lo que debe ser, el negacionismo está
prescripto de alguna manera. Lo que pasa que, bueno, hay formas de habilitación. Y bueno, durante el macrismo hubo incluso funcionarios públicos que lo dijeron. Y se sostienen sobre cuestiones, por ejemplo, la figura de los 30.000. Bueno, o sea, nosotros sabemos lo que significa simbólicamente la cifra de los 30.000. Por supuesto, todo el mundo sabe que no tenemos una lista con 30.000 nombres. Lo sabemos, o sea, la lista de CONADEP fue mucho menor. Eso no quiere decir que es una lista que es falsa, o sea, que es una cifra que es falsa, es una proyección, es una cifra que se construyó en la dictadura, tiene un peso simbólico, que no tiene. El que quiera discutir la cifra como la quisieron discutir, está queriendo discutir otra cosa, no está queriendo discutir una lista, está queriendo decir que los organismos de derechos humanos mienten, que exageran, que no fue tan así, etcétera, etcétera. O sea, es claramente un discurso relativista, y el relativismo es negacionismo, digamos, no es decir no fue tan así. ¿Qué es lo que no fue tan así? ¿No? Entonces me parece pero bueno, el tema es qué anida ahí, ¿no? ¿Qué anida ahí? ¿Qué es lo que anida ahí? Que no es solamente una mirada sobre el pasado, porque a mí no me preocuparía tanto eso, ya está recontra demostrado, ¿no? Que lo que pasó, digamos, ¿no? Sí. El tema es por qué emerge, qué implica eso, qué implica en términos sociales, qué alerta tenemos que tener, porque son los discursos autoritarios los que emergen de la mano del negacionismo, ¿no? Los que niegan la democracia, los que reivindican la violencia como forma de resolución de los conflictos. Bueno, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, a mí no me preocupa tanto eso, desde la mirada sobre el pasado del negacionismo, sino qué implicancia está teniendo en el presente, qué está expresando en el presente, qué está disputando en el presente, porque de la mano del negacionismo es el desacreditar a los derechos humanos, desacreditar el movimiento de derechos humanos, es esto, es desacreditar, digamos, ¿no? Básicamente. Como siempre, Sandra, cada vez que te escucho, por suerte tuve el agrado en cuestiones virtuales y en presenciales de escucharte y quería compartir esta charla a través de un programa de radio como Atardeceres en FM en Tránsito. Gracias por el rato, gracias por la lucha de siempre a toda la gente que hace la Comisión Provincial por la Memoria y estamos en contacto y ojalá que salga lindo los 20 años de Jóvenes y Memoria en Chapa. Y que estemos en Chapa, sí, que estemos en Chapa porque va a querer decir muchas cosas, que la pandemia finalmente la habremos podido superar y podemos encontrarnos nuevamente, cuidándonos como siempre. Exacto. Pero bueno, va a decir muchas cosas que nos podamos encontrar en Chiapas, así que estamos muy entusiasmados. Además sabemos que están invirtiendo en los hoteles, que los están mejorando, así que va a estar más lindo. Así que bueno, esperemos que sí, que Chiapas nos encuentre ahí, otra vez estemos ahí al lado del mar, donde pasan todas esas cosas tan lindas que pasan cuando se encuentran los pibes en Chiapas. Sandra, que viva la lucha y gracias por este rato. No, gracias a ustedes, así que a disposición siempre. Un abrazo grande. Chau. La señora Sandra Raggio, directora de la Comisión Provincial por la Memoria, pasó por Atardeceres. Nos vamos con un poquito de música, maestro. Dale. Atardeceres en la web. Escuchanos por www.comunicacionsocial.org.ar o en TuneIn o en Radio CUT buscando En Tránsito.